Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. Que eres no el intelectual, eres el lampón más grande que ha tenido el país. Y en algún momento tenías que pagar. Como tiene que pagar Moreno, como tienen que pagar algunos que le hicieron daño al Ecuador, persiguiendo a los líderes correístas. Pero más todavía, habrán algunos que tienen que irse presos. Precisamente de aquella bancada de Alianza País que traicionaron, que dejaron que Jorge vaya detenido, un hombre inocente. Celi, lo que te espera es lo mismo que le esperó en su debido momento al trujillato. Perdón ni olvido, jamás. Vámonos entonces ya con nuestra entrevista. Ya está nuestro querido Juan Lloret en nuestro medio de comunicación. Antes de eso, Hechos Ecuador en el alma y corazón del pueblo ecuatoriano. Dice Maggi, fugó la basofia, pero quedó la cómplice, 10-20. Pueblo, levántate y no permitamos que la cómplice también huya. Aquí esto va a ser un zafarrancho. Buenas noches. Juan, un abrazo. Gracias por estar y gracias por atender nuestro llamado. En verdad, qué lindo saber que contamos contigo y con tu valentía, sobre todo frente a lo que se ha venido precisamente dando. Gracias, Juan Cristóbal Lloret, por estar. Hola Richard, qué gusto saludarte, espero que estés bien, con salud sobre todo, y a la directa audiencia de Hechos de Ecuador también nuestro saludo muy atento, cordial, a tu audiencia, siempre nuestro cariño y nuestro respeto. Gracias por la invitación, Richard. A ver, hay cosas que ya caen en el ridículo cuando un contralor en plena asamblea dice, Juan Cristóbal, soy inocente, y señalaba con el dedo, sacaba los 3 dedos hacia adentro, volvía y miraba a todo el mundo como diciendo auxilio, sálvame. ¿Cuál es la apreciación real frente a este tema? Dos asambleístas y la bancada, pero dos asambleístas que yo he visto que han expulsado con su tesón, fue al asambleísta Amapola Naranjo, que se censuró pues a la señora Romo, y tú que lideraste esto, pese a que tenías un presidente que se escondió para no dar cara al tema. Buenas noches, un abrazo. Gracias, Richard. Bueno, sí, al fin de la jornada, una jornada larguísima de más de 13 horas de sesión en la Asamblea Nacional. Y quizás este es el segundo round. El primer round fue en la Comisión de Fiscalización también, en el cual, claro, con su nivel de intelectualoide, querer venir a confundir sobre todo a la Asamblea Nacional, a los asambleístas, un nivel de cinismo único para decir que él es inocente de todo lo que se le imputa. Yo te pregunto, si él es inocente, Richard, ¿por qué su sobrino está preso? ¿Por qué su sobrino está sentenciado? ¿Por qué su hermano Esteban Celi se acoge a un procedimiento abreviado? ¿Qué significa el procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado significa que tú aceptas los delitos que le están imputando y al final del día te acoges a un procedimiento más rápido, más expedito y la sentencia es menor. Él está aceptando todos los cargos y viene a decirnos cínicamente que él es inocente. O sea, y te estoy hablando de un hecho, digamos, un elemento que está sustanciándose en el ámbito judicial. Pero hay muchas cosas más que salieron a la luz. Yo lo que hice es abrir la caja de Pandora. Y cuando abro la caja de Pandora, si bien es cierto, yo presenté 6 cargos, pero resulta que terminaron siendo cortos, porque las trafacías de este personaje, primero que son de larga data, y segundo, que superaron las 6 elementos o los 6 cargos que yo le imputé. Hay muchas cosas más. O sea, cuando abres la caja de Pandora, estimado Richard, empieza a salir toda la podredumbre de este ciudadano que estuvo al frente de la Contraloría durante los últimos 4 años. Este es el tercer intento de juicio político. Nosotros siempre lo dijimos, Richard, siempre lo dijimos desde el primer momento. Lo denunciamos a Celi. Las 2 compañeras previamente, Marcela Guiñaga intentó llamarle a juicio político. Nadie quiso poner una firma.
solo tenía las 30 firmas de la bancada de la Revolución Ciudadana y nadie quiso poner una firma adicional. O sea, le tenían miedo a Celi, era un tipo muy poderoso, nadie quiso poner el cascabel al gato. Entonces, hoy nos ha tocado enfrentar a un personaje con ese nivel de cinismo. Y, por supuesto, no te olvides que Celi sigue teniendo poder, él sigue manejando la Contraloría General del Por Estado, supuesto. pues, porque ¿quién le puso a este ciudadano que dice ser ahora Contralor, este señor Río Frío? Pues Celi, pues desde la cárcel, en un acto totalmente ilegal e ilegítimo. Entonces, no hay que perderse. Lo del día lunes fue un gran paso, pero todavía no se ha logrado corregir el nivel de descomposición al cual le ha llevado la Contraloría General del Estado este ciudadano. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar a Juan Cristóbal con Río Frío? Porque Río Frío prácticamente también es autonombrado. Claro, Río Frío, a ver, yo te cuento lo que nos dijo Valentina Zárate, que estuvo antes que Río Frío. Valentina Zárate, cuando va a la comisión, yo pido que vaya, le pregunto, y bueno, ¿y usted de dónde? ¿Cómo así? ¿Quién le nombró a usted? Entonces ella nos dice, yo fui 2 veces a visitarle a la cárcel a Celi. La primera para que me firme la acción de personal y la segunda para ponerle la renuncia. O sea, ¿tú cómo puedes entender que con ese nivel de cinismo vayan a hacer firmar sus acciones y sus actos administrativos en la cárcel cuando hay una medida cautelar de por medio? O sea, ¿qué validez tiene un acto de una autoridad que está con una medida cautelar? La medida cautelar es precisamente para prevenir algo, para prevenir que se cometa algo más. Entonces, ¿cómo puede ser posible que desde la cárcel el señor Celi le haya firmado seguramente la acción de personal a este ciudadano que ahora dice que está al frente de la Contraloría? O sea, esos actos son totalmente ilegítimos, pues. Y será en un momento determinado, un juez declarará la ilegalidad también en un momento determinado de todos los actos. Allá quería ir. Y para hacer una cuestión retrospectiva, Juan Cristóbal, a ver, Celi, todo lo actuado de Celi es nulo, de nulidad absoluta, o ciertas cosas tienen validez. Porque acuérdese que él rompió pues el documento. Yo estoy buscando un papel y no encuentro para demostrarle cómo lo hizo a la gente, pues, ¿no? Y cuando hace eso, significa que primero le faltó el respeto al pueblo ecuatoriano. Segundo, con ese acto, todo lo que él actuó de ahí en adelante era ilegal, de ilegalidad absoluta. Lo avalúa Moreno y el Trujillato. Pero más allá, eso también es ilegal, porque quien tenía que posesionarlo era la Asamblea Nacional, que nunca lo posesionó. Entonces, con todo ese antecedente, ¿es ilegal lo que actuó Celi? A ver, claro, bueno, es evidente que hay un vicio de legalidad al ponerse Celi al frente de la Contraloría. ¿Por qué? Porque Celi se queda por un acto de fuerza. Lo que tú dices de ese acto de romper un documento, de empujar a funcionarios, ¿qué es al final del día? Es un acto de fuerza, pues. Él empuja a la directora de talento humano, él empuja al secretario general que tenía que notificarle, él rompe un documento público, y al final del día se queda, ¿qué? Por un acto de fuerza, no porque hay ningún acto administrativo. No hay un acto administrativo que le sostenga a Celi al frente de la Contraloría. ¿Quiénes le sostienen a Celi frente de la Contraloría? Porque no hay acto administrativo, le sostiene Moreno. Acuérdate quién salió a dar una rueda de prensa inmediatamente, salió a dar la ministra de Justicia de aquel entonces, era Rosana Alvarado. Acuérdate que luego sale José Serrano también a sostenerlo. Es decir, él se queda porque era muy funcional al poder y al papel que tenía que jugar al frente de la Contraloría, porque ya luego se da la ruptura de Alianza País y él juega ya el papel que le tocaba. ¿Cuál era el papel que le tocaba? El papel persecutorio. Era la única forma de sostenerse en la Contraloría. Mientras él haga bien el papel, mientras persiga a los correístas, mientras saque adelante todos los procesos ilegales inmorales en contra de los correístas, estaba bien. Se sostenía en el poder. Tanto es así que luego el Trujillato, 2 años después, lo santifica y casi lo nombra emperador del país. Él se creía sobre el bien y el mal, él estaba sobre las diferentes funciones, estaba sobre la Constitución, intentó meterse en el proceso electoral, intentó eliminar a 4 organizaciones políticas, entre las cuales estaba la Revolución Ciudadana, intentó destituir a 3 miembros del Consejo Nacional Electoral, quiso hacer una auditoría informática, acuérdense. Quiso hacer una auditoría informática entre la primera y la segunda vuelta. Él estaba sobre el bien y el mal, pues.
Entonces era un funcionario que incluso llegó a ser el coordinador de la función de transparencia y control social, es decir, coordinaba las superintendencias, coordinaba el Consejo de Participación Ciudadana, coordinaba la Contraloría, la Procuraduría. Ese era el nivel de poder que manejaba este ciudadano. Y por eso seguramente nadie quiso poner el cascabel al gato. Para nosotros ha sido durísimo, estimado Richard. Hemos tenido que pasar 4 años de espera, de persecución, no solo de espera. Es más, cuando yo presento el juicio político, al día siguiente me llega una notificación de Contraloría para iniciarme un nuevo examen, un examen por el Plan Nacional del Agua, cuando yo era subsecretario de Senagua. En 3 semanas me leyeron el informe con las recomendaciones. O sea, él siguió operando la Contraloría y eso lo hemos tenido que soportar durante 4 años, 15 procesos de Contraloría. Entonces, esa era la forma burda, vergonzosa de poder operar. Utilizar a la Contraloría como un instrumento de persecución, eso no se puede permitir en ninguna democracia. Eso no está bien, no es correcto. De ningún lado, estimado Richard, eso no se puede permitir. Ni la justicia. Parte de allí, entonces, la judicialización de la política. Perfecto, pero vamos a otra cosa. ¿Has recibido, J, amenazas ya personales? Porque Amapola sí las recibió y lo denunció públicamente, ¿no? De alguna u otra manera, supongo que sí te han de haber amenazado, Juan Cristóbal. No ha sido fácil, estimado Richard, no ha sido fácil enfrentar a este tipo de delincuencia, porque al final del día es una delincuencia y una mafia encima, no solo delincuencia. Claro, una mafia. Porque son acciones mafiosas las que deliberadamente ocasionaron tener toda esta red de corrupción al interior de la Contraloría y fuera de la Contraloría. No se han atrevido todavía, no se han atrevido, más allá de las amenazas que lanzó en el Pleno de la Asamblea Nacional, de que supuestamente hay una investigación de la UAF en contra mía. Sí, nos han investigado la Fiscalía, nos han investigado la propia Contraloría, 15 procesos de Contraloría. Ya que no me esperaba, ya que la UAF nos investigue, pues Richard, tiene todo el derecho de hacerlo, tiene todo el derecho de hacerlo, tiene toda la potestad. Lo que no tienen es la potestad de pasarles información a una persona privada de la libertad. ¿Por qué? Porque ahí se devela que el proceder mafioso de este ciudadano. O sea, nos corrobora lo que siempre hemos venido sosteniendo. Como una persona privada de la libertad tiene la posibilidad de acceder, digamos, a un documento reservado de la UAFE, que ni siquiera yo lo tengo. Es más, yo le emplacé públicamente, ese día lo emplacé, digo, entregue a los 137 asambleístas. Si usted tiene ese documento, entréguele. Yo no tengo nada que ocultar, yo no tengo nada que temer. Es más, investiguen todo lo que tengan que investigar. Eso sí, denme el legítimo derecho a la defensa y conforme el debido proceso, por supuesto. Pero al final del día, cuando yo me acerco a la Secretaría de la Asamblea, le pregunto, oiga, ¿ya les distribuyeron el documento que anunció el señor Celi, que tenía? Y me dijo, no dejó ningún documento. Entonces, esa era una forma de desviar la atención, y su mejor herramienta de defensa se podía haber convertido en el ataque. ¿Por qué no cayeron? ¿Por qué no cayeron los 137 asambleístas? Pero en todo caso, yo me he sometido, Richard, al escrutinio público en todos los actos de mi vida. En todos los actos de mi vida. Por supuesto. Públicos y privados. Tú no puedes revisarme en la función judicial, en las multas, desde las multas de tránsito, estimado, desde mi cuenta bancaria, desde el protesto de un cheque, estimado. Todos los actos de mi vida han sido públicos. Todos. Entonces, ante ese blindaje que es el que tenía por delante, Celi ya no tuvo qué más hacer, ya no tuvo qué argumentos más esgrimir, y al final del día no logró cotejar toda la información o todos los cargos que nosotros determinamos de imputar, ¿no? Y por eso fue censurado, por la contundencia de los elementos que presentamos durante el juicio político. Ahora, caminemos hacia el juicio ya penal, frente o después del juicio político. Lo que va a enfrentar Celi va a ser gravísimo, pero va a involucrar a muchos actores políticos protegidos por él. Entre esos actores políticos está Moreno, por ejemplo, que hoy salió del país. Juan Cristóbal. Efectivamente, pues, es que cada vez estamos más cerca de Moreno. Si es que, claro, ya no pueden ocultarlo, mejor dicho, porque siempre hemos estado
denunciándole a Moreno. Es más, desde hace 2 años está el caso Dina Papers, la ruta del dinero, el número de cuenta, y no han hecho absolutamente nada. Pero cada vez estamos mucho más cerca de los señalamientos que conllevan a Moreno. Te pongo algunos elementos dentro de lo de Celi. Claro, hoy día Moreno sale porque cada vez su círculo cercano, la mesa chica, ya se va quedando sin sus patas. Y cuando te quedas sin las patas en la mesa, se cae la mesa. ¿Sí? Entonces es por eso que Moreno hoy se ve obligado a huir del país prácticamente. ¿Por qué? Porque se le cae todo el estandarte que le manejaba y que le sostenía a Moreno. Imagínate que dentro del proceso de juicio político hacia él y sale los brazos derechos, nombrados los brazos derechos de Moreno. Esto es el señor José Augusto Briones, que fallece en circunstancias extrañas en la cárcel, y sale el señor Santiago Cuesta también nombrado. Santiago Cuesta resulta que era el personaje que le pedía al gerente de Petroecuador que le sostenga al sobrino de este personaje que está en pantalla. Al señor Raúl de la Torre le pedía que le sostenga al interior de Petroecuador. Y Raúl de la Torre se encargaba de pedir el 14% por los contratos y el 20% para pagar las facturas. Entonces ya salen a la luz los personajes que estaban cercanos al señor Moreno. También sale, y yo no lo pude mencionar, digamos, en el proceso por el día lunes, pero también sale Michelena. ¿Dónde sale Michelena? A ver, vamos, que ese fue el que nos hizo la vida imposible en los medios. Por si tú no sabes o si lo sabes y ya lo investigaste, él tenía un truck center capaz de obstruirnos a nosotros. Fue el que hizo el convenio con el gerente latinoamericano de Facebook para que bloqueen incluida las cuentas de nuestro querido Mashi. Adelante, perdóname la interrupción, Juan Cristóbal. Está bien, y la gente tiene que conocer aquello. Te decía, ¿dónde entra Michelena? Yo no lo pude evacuar, digamos, en el proceso de juicio político, porque necesariamente tenía y obligatoriamente tenía que referirme a las 6 causales del juicio político que presenté, para no tratar de invalidar y que el día de mañana vaya a decir que se le ha negado el derecho a la defensa por alguna otra cosa. Pero dentro del proceso de sustanciación del juicio político sale la glosa de Claro. Claro, se le determina una glosa con razón o sin razón, pero se le determina una glosa, seguramente porque en ese momento era importante para golpear la gestión de la Revolución Ciudadana por 113 millones de dólares. Pero resulta que en el camino Moreno se reúne con el representante de Claro en Ecuador y con uno de los dueños de Claro y de la multinacional en Ecuador. Y ya entra ahí precisamente el señor Michelena. Él es nombrado ministro de CNT. Y cuando es nombrado ministro o gerente de la CNT, precisamente, luego existe otra reunión. Y luego de esa reunión le obligan a los funcionarios, o intentan obligar a los funcionarios a desvanecer una glosa de Claro. Esa glosa es desvanecida y firmada precisamente por Celi, por 113 millones de dólares. Pero ahí salen a la luz precisamente esos personajes. Moreno, que se reúne con los representantes de Claro, con los dueños de esta empresa, y también Michelena, que era el ministro o era el ministro de Telecomunicaciones de aquella época. Entonces, ahí tú vas atando todos los cabos que conllevan precisamente a Moreno. Por un lado, José Augusto Briones, por otro lado, el señor Santiago Cuesta, por otro lado, Michelena, y por otro lado, asoma también la señora Romo. ¿En dónde asoma la señora Romo? Lamentablemente, desde la Policía Nacional blindaron para que un policía que tenía que acudir a la comparecencia en la comisión no vaya, porque presentó un certificado médico de que estaba con un problema estomacal y no pudo presentarse. Pero ¿quién era este personaje, este policía que tenía que dar su criterio, su versión? Este personaje era el que le acompañó nada más y nada menos que al sobrino de Celi, a Raúl de la Torre, a Miami, para reunirse con los representantes de la empresa No Limit. Y la señora Romo salió en una rueda de prensa a decir que él nunca tuvo seguridad, que habían coincidido, dice, y coincidieron en el avión, en el mismo vuelo y al mismo destino el policía con el sobrino de Celi, pero que ella nunca les ha dado resguardo policial. Ese testimonio era fundamental, porque le podía decirle al país que Romo le mintió al país. ¿Por qué? Porque el sobrino de Celi siempre tuvo el resguardo policial y tenía el resguardo de la señora Romo, precisamente, otorgado por la señora Romo, pues, ¿por quién más le va a dar seguridad al sobrino de Celi? Entonces, todas esas cosas me las guardé, digamos, no las pude exponer en el juicio político porque me referí exclusiva y únicamente a los 6 causales.
Y Correcto. ves va configurando el círculo. Michelena, Romo, el señor Santiago Cuesta, José Augusto Briones, todo el círculo, la mesa chica de Moreno, pues, acuérdate, la mesa chica de Moreno. Y esa mesa es la que ya está en tela de dudas, de súper dudas, y por eso Moreno hoy se va, porque lo que está haciendo es fugarse, en todo caso, Juan Cristóbal. O sea, aquí no hay otra conclusión que sacar. Eso es evidente. Y quizás te doy una primicia que todavía no lo he podido ni siquiera tuitear. Pero no es solo que se va el señor Moreno. El señor Moreno se va, pero acompañado del resguardo policial que le da este gobierno, o el resguardo militar que le da este gobierno. ¡Qué barbaridad! Tienen que respondernos al país entero, cómo así, pues el señor Moreno se va con todo el resguardo, con toda la escolta militar, para poder llevárselo fuera del país. ¿Y quién va a cubrir con esos costos? ¿Quién va a arrendar una casa para que los militares puedan pasar 3 meses? ¿Cuánto le cuesta eso al pueblo ecuatoriano? Esas son las preguntas de fondo. ¿Cuánto le cuesta mantener a personal de custodia para Moreno en Estados Unidos? ¿Qué les va a tocar? ¿Alquilar una casa? Y todos los viáticos. Entonces, así nada más se maneja, digamos, el Moreno sale, pero apoyado por el gobierno de Lazo, pues. ¿Quién crees que le da el resguardo para que pueda salir fuera del país con toda la custodia que salió el día de hoy? Entonces, esas son las cosas que hay que investigar. Mañana, a primera hora, pondré un oficio al ministro de Defensa que nos certifique precisamente quiénes son los oficiales o el personal que está dispuesto para aquello y cuánto le cuesta eso al país, al Estado ecuatoriano. Claro. ¿Y qué pasó con el denunciólogo que nunca apareció precisamente ese día? ¿Qué excusa dio? ¿Qué excusa le dio a la Asamblea, al pueblo ecuatoriano? Mira, Richard, nos ha tocado pasar un sinnúmero de obstáculos, desde la larga espera de 4 años hasta el intento de revivir a un juicio político que ya estaba fuera de los plazos y no tenía ni siquiera proponentes. Acuérdate que había el juicio político al exministro de Energía, René Ortiz. Sí. ¿Quién firma ese? A ver, este tema es importante porque salen ahora a rasgarse las vestiduras, todos quieren llevarse la cabeza de Celi. Yo te digo, ninguna de las fuerzas políticas quiso poner una firma para el juicio político en el periodo anterior. Eso lo logré al final del periodo ya porque estaban de salida. Los anteriores asambleístas, no seas malo, dame firmando. De 10, 5 me firmaron. Y logramos presentarles ese juicio político. Pero más allá de aquello, intentaron revivir y darle vida a un juicio político que ya no tenía proponentes, que ya no estaba fuera de los plazos. ¿Para qué? Para tratar el juicio a Ortiz y evitar el juicio a Celi. Y incluso con 80 votos el 25 de junio, gracias a un informe del presidente de la Comisión de Fiscalización, la Asamblea decide darle vida y plantea a otros proponentes. Acuérdate que le plantearon, si mal no estoy, a Salvador Quispe y a Luis Dalmeida, si mal no estoy, como interpelantes. Imagínate, le hicieron cometer un error al Pleno de la Asamblea Nacional, a sabiendas que no había cómo cambiar de interpelantes o de proponentes, a sabiendas de que estaban vencidos los plazos. ¿Y quién crees que firmó el oficio pidiéndole eso a la Asamblea Nacional? Precisamente el presidente de la Comisión de Fiscalización. Ese fue el primer obstáculo que tuvimos que vencer. Y ahí, gracias a los compañeros que son parte de la Comisión de Fiscalización, a Gabriela Molina, a Roberto Cuero, a Coms Córdoba, logramos al interior de la comisión mostrarles todos los argumentos y al final del día se terminó priorizando el juicio político a Celi y se terminó archivando el juicio político a Ortiz. Pero ese también fue uno de los obstáculos que nos tocó pasar. Y ya luego el error ese de la secretaria que es, o sea, una vez nos pasan, pero ya dos, ya no. Pues. A ver, yo cuando mi secretaria comete un error le digo, venga acá, mijita, ¿qué le pasa? ¿Quiere que la reemplace? Así de fácil, ¿no es cierto? O sea, porque no pueden cometer peor en esta situación, tremendo error. Pero hay otra cuestión que me preocupa, Juan Cristóbal. ¿Qué pasó
con Moreno. O sea, nunca se le inició un juicio político, estuvo en el tapete, no estuvo en el tapete de la Asamblea, se trató, no se trató en la comisión el hecho de que a Moreno había que enjuiciarlo antes de que se vaya, inclusive. Pero todos los asambleístas decían, excepto de la bancada, que hay que esperar, que todavía falta un año. Pero se les ha ido antes del año. A ver, Richard, es bastante complejo el tema. Si tú revisas en el artículo 129 de la Constitución, Ya. ese artículo 129 de la Constitución te dice, la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, cosa que no teníamos en el periodo anterior, no teníamos una tercera parte de nuestros miembros, éramos solo 30 asambleístas, de 137 no te da la tercera parte. Lo segundo, dice, por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos por concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada y demás. Aquí hay un elemento que es importante, porque quien presenta una denuncia penal es precisamente el defensor del pueblo. Yo debo reconocer la valentía de Freddy Carrión, ¿sí? Yo sé que está enfrentando un proceso político y un proceso en el ámbito penal y tendrá el legítimo derecho a la defensa, pero yo no le puedo quitar el mérito que tuvo de poder presentar una demanda penal por delitos de lesa humanidad. Aquí hubiese encajado precisamente en el artículo 129 en el numeral tercero, pero no tenías lo otro. No tenías al menos una tercera parte de los miembros. Entonces, por eso no se pudo llevar a juicio político en su momento a Moreno. Nadie quiso ponerse las firmas tampoco, igual que en lo de Celi. Nadie quiso poner las firmas. Pero aquí te dice que mientras sea presidente, puedes llamarle a juicio político. Aquí no te habla de cuando ya saliste de la presidencia. Entonces, ¿qué es lo que se esperaba? No solo el juzgamiento en el ámbito político, sino sobre todo el juzgamiento en el ámbito penal. ¿Qué pasó con esa denuncia de Freddy Carrión? Por delitos de lesa humanidad, por los hechos de octubre, fallecieron más de una decena de personas. Entonces, ahí debía haber actuado la Fiscalía para pedir una medida cautelar, la prohibición de salida del país. ¿Qué pasa con el caso de Dina Paper? Son 2 años que presentó el compañero Ronnie Aliaga y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, del ámbito jurisdiccional es el que estaba llamado precisamente a interponer una acción que permita precautelar sobre todo los intereses del país, del Estado, con respecto a este personaje. Quiero darle la bienvenida a nuestro querido compañero Luis Enrique Flores Álava y otras yerbas allá en la ciudad de Guayaquil, la perla del Pacífico, la ciudad del Madera de Guerrero. Buenas noches, Lucho, un abrazo. Gracias por estar y acompañarnos, como siempre, todas las noches, a hacer noticias con la verdad. Buenas noches, Richard, Llorep y amigos en cualquier parte del planeta. Estamos aquí una noche más junto a ustedes con la bendición de Dios en el canal digital Hechos Ecuador, juntos por la verdad. Y hoy día estamos verdaderamente orgullosos de contar con este invitado, un invitado especial que ha hecho noticia a nivel nacional e internacional, porque una cosa que hace 3 años se pedía el enjuiciamiento político a este señor que se fungía de contralor y, como bien lo dice Llorep, de que no se daban las firmas, porque todo ese grupo político que existió en la asamblea anterior tenían rabo de paja. Entonces, hoy en día, de salida, como bien lo estoy explicando, Llorep cogió las firmas y ese juicio que lo quisieron dejar para el último, se logró anticiparlo. Pero los resultados fueron totalmente una cosa que la presión ciudadana es la que se haga dar los 136 votos. Pregunto yo, distinguido Llorep, ¿cómo te sentiste tú cuando arrancaste con esta iniciativa y ya en el pleno de la asamblea, sabiendo que tenías a tu alrededor un poco de personas que se lo vio por la televisión,
que no se dedicaron a señalarlo al que lo estaban enjuiciando, sino que se acordaban de Correa, y se acordaban de Correa, y se acordaban de Correa. Hay una enfermedad mental en algunos asambleístas que si no tienen la palabra Correa, se les acaba el discurso. ¿Cómo tú ves en tu ambiente realmente que por todos los costados tenía esa muletilla que a uno lo indigna, porque realmente a un hombre que dejó todo por el Ecuador, se llenen la boca y no presenten un documento que justifique lo que ellos dicen? ¿Cómo te sentiste tú, Loreto? Gracias, Luchito. Un saludo muy cordial. Espero que se encuentren muy bien en mi casa también. Igualmente, hermano. Bueno, entramos con mucha interés, la verdad, con mucha interés y sobre todo con convicción, porque nosotros sabíamos que estábamos del lado de la razón, que nos asistía no solo los documentos, las pruebas documentales, las pruebas testimoniales, sino nos asistía la razón. Y estábamos de cara a darle un mensaje importantísimo al país, que al final se terminó dando luego de 13 horas, que era la censura de este personaje nefasto para la historia no solo de la Contraloría, sino del país entero. Entonces entramos con toda la interés, claro, con todo en contra. No te olvides que la campaña que nos hicieron, estimado Luis, 48 horas antes, desacreditando al correísmo, desacreditando a los interpelantes, diciendo que cuidado, le hacen el juego al correísmo porque lo que buscan es la censura para que se caigan todos los procesos en contra de los correístas y una serie de mentiras más. Y no te estoy hablando solo a nivel de redes sociales, estoy refiriendo a de los grandes medios corporativos de comunicación. Entonces, con todo ese escenario en contra, con por lo menos 3, 4 reportajes diciéndome de todo en algunos pasquines que hay por ahí, pero aún así, entramos con interés, con la solvencia moral sobre todo por delante, con la solvencia ética, moral, con la verdad de nuestro lado y con interés, para mirarle a los ojos a este personaje, porque nosotros sí podemos hacerlo, con la frente en alto y mirándole a los ojos. Tenemos que hablar de un personaje que muchos años atrás cogió una vara supuestamente anticorrupción. Es un individuo que él se viene jactando y nosotros lo llamamos aquí el denunciólogo. Pero este personaje viene cometiendo no errores, horrores, pero a sabiendas de las consecuencias que trae. ¿Tú crees que este señor, si le podríamos llamar señor, está apto para dirigir esta comisión de fiscalización, que es una comisión muy seria? Una comisión donde se va a señalar, una comisión donde brevemente se va a tocar a personajes, pero con evidencias, no solamente con el bla, 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 y cree que ya está hecho la acusación. Aquí se tiene que acusar con evidencia, con pruebas, pero este señor está haciendo todo lo contrario. Y además, no sé cómo tú lo veas y te lo pregunto, en el sentido de que un trabajo que es hecho en equipo, porque fue la comisión la que realmente sacó todas estas evidencias a relucir. Y ese informe, él lo lleva a fiscalización. Presenta una denuncia en fiscalización. Yo pienso, si cuando regresemos un poquito cuando estábamos en la universidad, nos mandaban a hacer un trabajo en equipo, teníamos que presentar el equipo, 6, 7, 8 personas o 5 personas, era un trabajo en equipo y cada uno tenía que hacer su exposición delante del maestro, pero todos lo firmábamos. Pero este señor se escoge toda la investigación y la lleva como héroe para que la prensa lo saque. Cuando ya él sabía de la resolución de lo que ustedes habían puesto, que eso iba a ir a la fiscalía. Ese era el pedido. ¿Por qué crees que se adelantó, Cristóbal? Bueno, no te olvides, Luis, que precisamente en el Pleno, cuando se aprueba el juicio político, cuando se aprueba que vaya a juicio político, yo mismo lo emplazo públicamente. Porque él decía, ¿cuál era el argumento en ese momento? Él decía que han encontrado 3 informes y efectivamente
Polis mencionó que habían 3 informes de Contraloría que desaparecieron, una contra Vaca Mancheno, contra José Serrano y contra Navas. Y él lo saca un día antes de que la Asamblea tome la decisión de llamarle a juicio político a Celi. Entonces yo le emplazo públicamente y le digo, yo no voy a solapar absolutamente a nadie, mucho menos a esos personajes que se quedaron del lado de la traición, del lado del morenismo. Es más, si es que eso no está incluido en el informe, yo mismo le acompaño a la Fiscalía General del Estado a poner una denuncia penal por la desaparición de documentos públicos. Entonces, claro, él lo que hace es adelantarse en función precisamente de ese emplazamiento que le hago yo para que, si es que no consta dentro de mi moción o dentro de mi pedido de que se vaya el expediente íntegro de todo lo que sustanció la Comisión de Fiscalización y la Asamblea Nacional conoció, para que pase directamente a la Fiscalía. Pero mira, yo más allá de esos hechos, yo el otro día les decía en algún medio de comunicación que a las personas se les conoce, digamos, toda la vida, ¿no? Es decir, alguien que empieza siendo denunciólogo va a terminar siendo denunciólogo toda la vida. Y hay una diferencia enorme entre un denunciólogo y un interpelante. Un denunciólogo te puede sacar cualquier cosa, el interpelante te lo hace con documentos, con datos, con cifras. Yo seré interpelante y terminaré siendo interpelante toda la vida. Los ciudadanos sabrán situarnos en el lugar que nos corresponde a cada uno, a los interpelantes y a los denunciólogos. Pero cogiendo el mismo hilo, para no salirnos del denunciólogo, ¿tú crees que con esa mentalidad de odio que él tiene, él puede presidir una comisión? Él ya está inclinada la balanza, su pensamiento, su criterio, y así no se puede investigar y analizar y sacar un informe. Él no debe presidir la comisión de fiscalización, según lo que yo lo veo de afuera, porque mi profesión es de auditor. Una persona que está ya está como que dice con la balanza tirada hacia un lado, no puede hacer un análisis preciso y conciso, porque el corazón de él lo tiene ya envenenado. Para mí, ese señor no debe estar en la comisión de fiscalización y por las cosas que ha hecho. Bueno, evidentemente hay una desconfianza, estimado Luis, y yo no tengo confianza plena. Después de lo que sucedió en este primer juicio político, ¿qué confianza puedes tener en la tramitación de los otros procesos de juicio político? Yo tengo presentado otro juicio político adicional, que es al señor Richard Martínez, al ex ministro de Economía y Finanzas, presentado hace más de un año, cuando Martínez era ministro, cuando estaba en el poder. A ese también lo tuvimos que enfrentar. Y nos tuvimos que enfrentar en diferentes espacios, en la comisión, en la propia Asamblea Nacional, en diferentes espacios. Y a él también le tengo presentado un juicio político, pero resulta que Litardo, que era muy funcional a Moreno, lo dejó guardado bajo el cajón, bajo 7 llaves, para que no le llamen, para que no se procese el juicio político. Hoy resulta que Martínez es el beneficiado, digamos, es el agasajado, porque hoy está ganando $20,000 en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Entonces, él salió como privilegiado del gobierno, después de todo el desastre y la debacle económica a la cual nos llevó a este país. No tienes idea las decenas, las centenas, los miles de ecuatorianos que están saliendo por las fronteras, estimado Luis. Y me duele en el alma, porque la mayoría son de mi provincia, la provincia de La Suay, de la región austral de Cañar. Saliendo y los están deportando nuevamente, gastando un dinero y se quedan endeudados. Y jugándose la vida, jugándose la vida. Y eso es gracias precisamente a las políticas fondomonetaristas que aplicaron. ¿Y quién aplicó eso? Martínez. Pero lo que yo no puedo entender, estimado Luis, es cómo este ministro, que debería haberse remitido el juicio político inmediatamente por la presidenta Yori, resulta que la presidenta Yori, yo puedo entender de Litardo, que lo tuvo guardado bajo el cajón, pero ¿qué pasa con Yori? ¿Qué pasa con la presidenta de la Asamblea Nacional, que es de Pachacuti? No te olvides que quien lleva adelante, estimado Luis, el decreto 883 es precisamente por recomendación de Martínez, y precisamente quienes fallecen, quienes pusieron los muertos en octubre precisamente desde el movimiento indígena. ¿Y cómo puedes entender, y esas son las posiciones que no se entiende, cómo entiendes
que la presidenta de la Asamblea, que ahora es de Pachacuti, tenga guardado 3 meses bajo el cajón ese juicio político a sabiendas de todo lo que les hicieron al movimiento indígena. Entonces son esas posiciones que yo no entiendo de Pachacuti. ¿Cómo puedes entender estas cosas? ¿Cómo se explica? Yo te lo explico. Yo tengo una bolita acá, una bolita que sube y que baja, pero yo te lo explico. No te olvides que Martínez, el padrino, es Don Guille. Y el romance que existe entre Don Guille y la señora Yori es de besos y si lo recibió con besos y abrazos, pues cuando el COVID nos dice que tenemos que tener una distancia, pues cuando fue a dejar el proyecto de ley, pues ahí están las tomas, pues besitos, besitos se dieron. Eso no, eso entonces ahí está la relación, el por qué lo tienen guardado 3 meses y eso lo pedimos a gritos todos los ecuatorianos, porque que tenemos una sed de justicia, principalmente aquí en Guayaquil, cuando los cadáveres estaban en las calles, cuando comenzó la pandemia en la etapa más crítica que se vivió en Guayaquil. No se sabía legalmente, yo tuve que estar un mes afuera por mi esposa en el hospital, afuera del Seguro Social, y teníamos que comprar los remedios, fue en la época más dura que se vivió. Y este señor pagó la deuda por anticipado. Me siento indignado, y todos los ecuatorianos estamos indignados por lo que pasó realmente en el Ecuador. Y lo que nos hemos enterado, todo lo que han hecho este gobierno anterior y con este gobierno, que era el que lo seguía, el cogobierno que hubo siempre, eso no hay que olvidarse. Entonces, esto no es que no sabemos el por qué, estas son las raíces y las vinculaciones que tiene en el poder. Por eso le entregaron la presidenta, la señora Yori, y no hay que olvidar, distinguido amigo, es que el señor Villavicencio fue pedido por don Guille para que sea el vicepresidente de la Asamblea. No hay que olvidarse de eso. O sea, hay un amarre, pero que están ellos supuestamente peleándose entre ellos, pero a la final, besos y abrazos existen. Don Guille pidió para que sea vicepresidente de la Asamblea. Don Guille, en vista que no consiguió eso, pidió que sea presidente de la Comisión de Fiscalización. Y no hay que olvidarse que sale el señor Villa desde el Palacio de Carondelet a decir que va a haber una consulta, quitándole, en vez de ir la presidenta a Carondelet, va don Villa. Don Villa es el presidente de la Asamblea. Entonces, este es el entorno que estamos viviendo en el país. Eso es lo que está pasando, Cristóbal. Una pregunta más. Quisiera decirte, ¿tú cómo ves el asunto de que dentro de las investigaciones, dijo un personaje de la Contraloría, que de los 1000 IRP que ha lanzado, que ha hecho este señor, el nefasto usurpador, solamente 3 llegaron a finales a hacer que sean con sentencia? ¿No crees que hay malos profesionales, que no lo creo, o crees que mandaron equipos especialmente a montar persecución y a montar informes de IRP para después negociar? Y es la pugna que existe, y es lo que venimos diciendo aquí. ¿Por qué no salen los 40 juicios que le montó este contralor al presidente Correa? Porque no tienen fundamento y se los han regresado la fiscalía. ¿Tú no crees que de 1000, 3 solamente lleguen a sus fines? ¿Tendremos pésimos funcionarios? ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal? Es lo único que debe el estimado Luis, y muy bien tu reflexión y la respuesta con respecto a qué es lo que pasa con la Asamblea Nacional, quiénes protegen a quiénes. Pero bueno, ¿qué es lo que nos revela esos datos, ¿no? De 1000, solo 3 llegan a sentencia. Yo le pregunto a la fiscal, digo, ¿y qué pasa? Yo le pregunto a la fiscal ese día en la comisión, ¿por qué de 1000 IRPs que dijo la señora Valentina Zárate, cuántos han llegado a sentencia? Y dice que son 3. Entonces digo, ¿pero qué pasa? O sea, explíquenos, ¿por qué? ¿Que falla la justicia? ¿Falla la fiscalía?
Ella lo que nos dice es revelador, ella misma lo dice, que muchos de esos exámenes o muchos de esos procesos no tienen los elementos ni técnicos ni jurídicos necesarios para poder solventarlo en el ámbito jurisdiccional. Entonces, ¿qué es lo que nos queda detrás de todo eso? Que utilizaron la Contraloría para poder armarte el problema y luego venderte la solución. Eso, esa es una frase que no la dije yo, la dijo una de las personas que compareció a la Comisión de Fiscalización. La Contraloría de Celi te generaba el problema para luego venderte, literal, venderte la solución. Y no solo eso, se utilizó como un instrumento de persecución política, pues. Acuérdense en los años 2018, luego de la ruptura de Alianza País, la persecución que se llevó por delante, todas las semanas sacaban una noticia. Entonces, ¿qué es lo que hacía la Contraloría? Rapidito te armaba así nomás el IRP y te sacaban enseguida. Y enseguida los medios de comunicación, antes ni siquiera que los funcionarios tengan, ya tenía el medio de comunicación. Y ese era el linchamiento mediático. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Utilizaron para comunicacionalmente venderte que la Revolución Ciudadana era la revolución corrupta y todo lo que han dicho durante estos últimos 4 años, ¿no? Entonces, así se utilizó la Contraloría. No puedes entender otra cosa. Hay otra cosa que también sí me preocupa. Son los procesos, hay más de 1000 exámenes caducados los plazos, fenecieron los plazos, 1000 exámenes. Entonces era otra forma de poder ayudar haciendo fenecer los plazos que tienen que llevarse de 180 días entre el inicio de la orden de trabajo y la aprobación del examen. Yo te pongo el caso del proyecto Tranvía de Cuenca. Los 3 últimos exámenes del proyecto Tranvía están ya fuera de los plazos. De los 5, los 3 últimos exámenes ya están fuera de los plazos. Y ahí habían responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles, y yo no descarto que habían responsabilidades de carácter penal. Pero así funcionaba la Contraloría de Celi, para que se den cuenta. Yo conozco las partes de cómo se maneja la Contraloría y me hubiera gustado estar al lado tuyo en ese instante, ¿no? Que por el COVID no puede viajar. Sí, pero mira las cosas que supuestamente dejan caducar. Pero resulta que la misma norma dice que si se presenta una denuncia específica, como el caso que tú dices del tranvía, esos casos se pueden abrir, se pueden volver a retomar. Entonces lo que falta, lo que debe hacer la ciudadanía es que verdaderamente presente la denuncia, ya, con hechos reales de lo que sepa, de lo que ha pasado en el tranvía, y eso tiene la obligación del Contralor de autorizar el examen especial por la denuncia que existe. Es decir, no es que queda en el aire porque ya se caducó. Todavía se tiene acciones para poder recuperar y verdaderamente sancionar esos irresponsables. Pero yo sí quisiera contestarle aquí a alguien que está diciendo, Julio Enrique Chiluiza, este asambleísta tiene glosas archivadas, qué vergüenza. Oye, Julio Enrique, llevas el mismo nombre mío, Luis Enrique soy yo, tú eres Julio Enrique. Pero te voy a contestar porque yo sí sé de la materia. Hay glosas, como lo estamos diciendo aquí, que deben estar fundamentadas. Pero si la glosa no está fundamentada, porque los auditores a veces se equivocan o lo hacen de mala fe, tú puedes, verdaderamente, por eso son los plazos que se dan para que tú puedas desvirtuar la glosa. O sea que la glosa no es una cuestión que esté en firme. Aquí, en cambio, lo que se está hablando es que hubo una glosa Porta, pero Porta contrató los técnicos para que ellos hagan el análisis sobre lo que le habían puesto la glosa. Tú no puedes aceptar un informe técnico de la misma parte afectada. Tiene que ser la Contraloría que tiene que contratar técnicos, la misma norma lo dice, si no los tienes dentro de tu ámbito, contrata técnicos especiales, la Contraloría tenía que hacerlo hecho y ellos reforzar el informe. Pues no puede ser que la misma empresa que está acusada presente, contrate unos técnicos, presente ese informe y la mujer le dice, sí señor, estoy de acuerdo con lo que usted me presenta, le doy de baja la glosa. Eso es lo que se está señalando. Y es una glosa de 100 y pico de millones. Así que no toda glosa está en firme. Toda glosa tiene el derecho al pataleo y tiene que ir presentando los documentos. Porque los auditores
A veces tú solicitas, no te entregan la documentación o no solicitaron en el cambio. Por eso es que la fiscalía les regresa a los IRP, porque el criterio del auditor puso nomás, pues, oiga, le dice el de la fiscalía, señor auditor, usted pidió este informe, usted pidió el ingreso de caja, usted pidió que le presenten los billetes, usted pidió el activo. No, entonces, ¿cómo usted le puede acusar que falta el activo? Entonces, váyase usted con su informe, ese informe no vale. Entonces, para que quede claro, Julio Enrique, no creas que toda glosa está en firme. Así que, con cuidado. Richard. Solo una aclaración, Claro que sí. nada más. Sí. Los asambleístas no tienen glosas, ni tienen índices de responsabilidad penal. Quizás ahí Luis Enrique está equivocado. Yo no tengo ninguna glosa ni ningún IRP, ¿no? Seguramente habrá alguna observación administrativa que pudieron haber hecho. No se olviden que en la gestión pública, claro, me parece que había algún examen que se hizo cuando yo era gobernador de algún acto de personal que necesitaba ser sustentado de otra manera. Creo que había una observación administrativa, es el único que tengo en la Contraloría. Me han hecho 15 exámenes, por si acaso, 15, a lo largo de todo mi accionar en el público. Y no tengo absolutamente nada. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz.